Hoy vamos a continuar con las operaciones básicas. Esta vez vamos a ir desde la parte de un enunciado, en el cual vamos a tener que leer, interpretar, o vamos a tener que traducirlo a una expresión matemática. ¿Sí? Es algo muy sencillo, en el cual nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos en lectura. Tenemos que leer adecuadamente. Si no leemos adecuadamente, no vamos a poder resolver los ejercicios que nos proponen. Para esto tenemos que agudizar nuestra lectura. Entonces aquí vamos a ver algunas formas como nos dejan ejercicios, ¿no? Ahora vamos a traducir estos enunciados a una expresión matemática. Para esto nosotros vamos a ir resolviendo estos pequeños casos. Posteriormente vamos a resolver unos ejercicios eh, de práctica, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dice un número desconocido, nosotros colocamos una variable que puede ser x. ¿Qué más puede ser? Podemos colocar a, podemos colocar b, cualquier variable que nosotros querramos. Ahora, si nosotros nos dicen el doble de un número, nosotros podemos poner 2n, podemos poner 2y, nos dice una cantidad disminuida en 7, podemos poner x menos 7. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer también n menos 7. Espero que se entienda. Nosotros podemos tomar la variable que nosotros querramos. Y cuando me refiero a variable, me estoy refiriendo que una variable puede ser A, B, C, X, Y, Z. ¿Sí? Cualquier letra del abecedario. También puede ser un símbolo que ustedes quieran. Esta puede ser una variable. Esta es una variable. ¿Sí? Ahora vemos un número multiplicado por 20. ¿Sí? Aquí sería 20x. Nos dice un número es menor que 13. Entonces voy a colocar n menor que 13. 43 disminuido en un número. Nos está diciendo que 43 menos un número. Puede ser A. Ahora nos dice 4 veces el número de canicas. Nosotros sabemos la cantidad del número de canicas. No, como no sabemos, nosotros vamos a colocar una variable. Será 4x. El exceso de un número sobre 60. En este caso, cuando nosotros leemos exceso, vamos a tener que hacerlo referencia a una resta. ¿Sí? El exceso es una resta. ¿Una resta de quién? Del mayor con uno que tiene de menor cantidad, ¿sí? Menos el menor. Y como respuesta tenemos el exceso. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es el mayor, quién es el menor, y por lo puesto tenemos que identificar el exceso. En este caso nos dice que el exceso de un número sobre 60 es 14. Nos dice que el número es mayor, significa colocamos x. ¿Sobre quién está excediendo? Sobre 60. Por lo tanto, 60 es el menor. Entonces vamos a colocar menos 60. ¿Y el exceso cuánto es? El exceso es 14. Entonces es igual a 14. Ahora vemos otro. X excede a Y en 9. En este caso, X es el mayor. Y Y es el menor. Por lo tanto va a ser X menos Y es igual a 9. ¿Podemos obtener otro caso? Sí, podemos tener otro caso, ¿no? En el caso cuando nos dice X es excedido por Y.
en 5. X es excedido por Y en 5. En este caso tenemos que identificar. Nos dice que X está siendo excedido por Y. Por lo tanto, Y es el mayor y X es el menor. ¿Sí? Entonces, como planteamiento vamos a tener Y menos X es igual a 5. Ahora pasamos al siguiente. El doble de un número aumentado en 3. Nos dice entonces 2x más 3. ¿Sí? El siguiente. Aquí tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Sí? Nos dice el doble de la suma de un número con 3. Nos está diciendo que el doble de la suma. Por lo tanto, nos está diciendo que primero está ocurriendo la suma y luego se está duplicando. Entonces, primero ocurre la suma, sería x más 3. Como todo esto se va a duplicar, le ponemos un paréntesis y sería el doble. El doble de un número, como vemos, el doble de x más 3. ¿Sí? Pasamos al siguiente. El doble de un número dividido en 3 es menor que 8. Entonces aquí es un poco más sencillo, ¿no? Ya 2x menos 3 es menor que, entonces colocamos menor que 8. Ahora, nos menciona el triple de un número más 4 es mayor que 12. Entonces sería aquí el triple de un número más 4 es mayor que 12. A ver aquí otro. Un número disminuido en 20 es mayor que 32. Entonces sería x menos 20 es mayor que 32. Ahora aquí vemos el triple de un número aumentado en 15. ¿Sí? Aquí hay que leer de forma correcta. Nos dice primero que el triple de un número. Entonces el triple de un número sería 3x. Aumentado en 15 sería más 15. Ahora aquí abajo nos dice que el triple de un número aumentado en 15. Entonces primero está ocurriendo la suma. X más 15. Y esto va a ser triplicado. Pasamos al siguiente. Cuando nosotros dicen diferencia, la diferencia viene a ser una resta principalmente, ¿sí? De dos valores. Entonces la diferencia de dos números, entonces sería x menos y. Nada más. La diferencia de dos números es x menos y. Ahora nos dice la semisuma de dos números es 20. La semisuma. La semi nos refiere que es una mitad. Entonces, ¿la mitad de qué? La mitad de la suma. ¿De quién es? De dos números. Entonces, nosotros no sabemos los números y colocamos x más y todo entre 2. Y eso es igual a 20. Ahora el siguiente. La suma de los cuadrados de dos números. Nos dice que la suma de los cuadrados de dos números. Nos está haciendo los cuadrados. Ya, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Eso nos está diciendo la suma de los cuadrados de dos números. Ahora leamos abajo. Nos dice el cuadrado de la suma de dos números es 25. Nos dice que el cuadrado de la suma de dos números. Entonces sería x más y, todo esto tiene que ser al cuadrado, es igual a 25. ¿No? Espero que haya sido claro. Revísenlo bien para que puedan comprender lo que se habían dando cuenta. ¿Sí? Pueden repetir constantemente para que así se les quede como se debe plantear estos enunciados.
Ahora pasamos a algunos ejercicios.